Hay cadenas que no se rompen con fuerza, sino con corazón. Roma podría y sabía muy bien cómo quebrar huesos, pero nunca supo cómo quebrar la voluntad de un hombre. Lo llamaron esclavo, gladiador y enemigo del Estado. Pero antes de todo eso, fue un hombre que se negó a arrodillarse. Espartaco no nació libre, pero nació para recordarle al mundo lo que significa serlo. Porque la libertad es un derecho, pero también es una decisión. Porque aunque las espadas romanas lo rodearan y aunque el látigo se azotara en su espalda, había algo que nadie podía romper: su espíritu. Esta no es la historia de un esclavo, es la historia de un hombre que eligió morir de pie antes que vivir arrodillado. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. Antes del mito hubo un hombre, Espartaco. Su nombre era Espartaco, un tracio, un soldado. Un hombre que un día luchó por Roma y luego fue traicionado por ella. Lo capturaron y lo vendieron. Su libertad tuvo un precio, su cuerpo tuvo un dueño, pero su alma nunca se rindió. En la escuela de gladiadores descubrió que la muerte no era lo más temido, sino vivir como si uno ya estuviera muerto. Cada combate en el que lo ponían era un espectáculo. Sudor y sangre por monedas, dolor por entretenimiento. Pero mientras otros buscaban sobrevivir, Espartaco aprendía. Observaba a sus amos, escuchaba órdenes y en secreto aprendía el lenguaje del poder, que la obediencia es la moneda con la que se compra el miedo. No era el más fuerte o tal vez no era el más veloz, pero era el único que había aceptado que no sería un esclavo. Cuando se caía, se levantaba. Cuando lo humillaban, callaba. Cuando le arrebataron la esperanza, él la escondió donde nadie se la podría quitar: en su espíritu. Porque incluso en las cadenas hay hombres que siguen caminando. Toda opresión tiene un límite. Y cuando ese límite se cruza, incluso los hombres que viven encadenados recuerdan que pueden levantarse. Nadie en Roma lo vio venir. Un grupo de esclavos, hambrientos, castigados y agotados, tomaron las armas que un día habían sido su condena. Gladiadores que habían matado para divertir al imperio, ahora buscaban rebelarse contra él. Espartaco no los llamó soldados, los llamaba hermanos, porque todos compartían la misma cicatriz: un corazón que había perdido su libertad. No había ni plan ni estrategia, solo hombres que estaban dispuestos a morir luchando. Y sin embargo, el fuego se propagó. Las villas ardieron, más cadenas se rompían y esclavos de toda la península itálica se unían a la lucha. Una Roma que dominaba el mundo tembló ante aquellos que ya no tenían nada que perder. Espartaco no peleaba por venganza. Lo único que buscaba era devolverle a esos hombres lo que les habían quitado: su espíritu libre. Y cuando un hombre lo encuentra, no hay ningún imperio que lo pueda detener. Al principio, Roma no temió. ¿Por qué debería hacerlo? Ellos eran el imperio que dominaba todo el mundo, y los rebeldes eran unos esclavos, sin armas, sin ejército. ¿Qué podrían hacer? El Senado se rió y envió unos pocos hombres a sofocar el motín. Pero lo que regresó no fueron soldados victoriosos, fueron cadáveres. En las colinas de Italia, Espartaco había dejado de ser un esclavo y se convirtió en un general de guerra. Organizó un ejército con todos aquellos que habían sido desperdiciados por el imperio. Hombres que no tenían nada, pero que luchaban porque lo habían perdido todo. Roma volvió a intentarlo enviando más legiones, y una por una volvían derrotadas. Los hombres más poderosos de todo el mundo empezaron a temblar ante lo que era una revolución de simples esclavos. La república, que se creía eterna, había subestimado al único rival que no podía corromper: un hombre en busca de su libertad. Espartaco no luchaba ni por gloria ni por oro, luchaba por algo mucho más importante: su dignidad. Y con cada victoria le empezaba a recordar al mundo lo que Roma había olvidado: que incluso los hombres encadenados tienen alma. Lo malo es que Roma, tarde o temprano, tiene su venganza. Y el imperio no perdonó su orgullo herido y la humillación que estaba pasando. Cuando el Senado había encajado tantas derrotas, llamó al único hombre que lo podía cambiar todo: el hombre más rico de Roma, Marco Craso. Craso, también de la mano de César, no subestimó a Espartaco. Lo estudió, lo atrapó y lo cercó. Mandó a levantar muros a lo largo de toda Italia, encerrando a su rival como una bestia. Espartaco pudo huir por las costas y muchos le pidieron que lo hiciera, pero él decidió quedarse. La última batalla fue un último grito: legiones contra gente que luchaba por su destino. Espartaco cayó luchando, rodeado de los suyos. Roma tal vez había ganado esa guerra, pero perdió algo: el derecho a sentirse invencible. Y fue recordada que un solo hombre luchando por su libertad puede derribar un imperio entero. A lo largo de la Vía Apia, 6.000 cuerpos fueron crucificados. Lo que se intentó hacer es un aviso al mundo:
Pero había algo que Roma no entendió. Los esclavos, por fin, morían como hombres libres. Roma se habrá bañado en victoria, pero esos gritos que se escucharon en la Vía Apia no fueron de derrota, fueron de dignidad. Espartaco había muerto, pero su nombre ya era el más grande que de un simple esclavo. Se había convertido en un símbolo y en una idea, y en un mensaje muy poderoso. Roma podía crucificar cuerpos, pero no podía matar un ideal. Con cada clavo que atravesó la carne de un esclavo, la historia dejaba un mensaje que nadie podrá olvidar. Ningún imperio dura más que el alma de los hombres que niegan someterse. Espartaco perdió la guerra, pero resucitó el alma del mundo. Y desde entonces, cada vez que un hombre se levanta contra la injusticia y contra la falta de su libertad, hay un nombre que suena, que es el de Espartaco.